Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, hoy me gustaría hablaros de las nuevas dualidades. Vivimos en este mundo donde la polaridad, la dualidad, el contraste es indispensable para la comprensión humana, demasiado humana, que diría Nietzsche. Para la comprensión humana nos es indispensable el contraste, la comparación. Pero eso es solo una herramienta para la comprensión humana. Eso no es una verdad natural. Eso no es algo que dé noticia de lo que verdaderamente somos, de lo que esencialmente somos. Eso es algo que aprendemos aquí, cuando somos bebés, cuando aún estamos en el seno de nuestras madres, o cuando venimos al mundo. No tenemos conciencia de ser una identidad separada. No tenemos conciencia de la separación. Somos testigos de todo lo que nos llega a través de los sentidos, sin haber aprendido esa herramienta de la comparación de la cual os estaba hablando. Bueno, pues de esta dualidad indispensable para la comprensión humana, demasiado humana. La humanidad es algo que debe ser superado, decía también Nietzsche, y efectivamente la humanidad debe ser superado, porque la humanidad es una condición y el ser que somos es una incondicionalidad. Por lo tanto, la condición humana se refiere a limitaciones que nos permiten comprender, Pero ¿por qué necesitamos comprender? Porque se nos ha inoculado esa idea, ¿no?, de falta de aceptación de la realidad tal como es, del gozo del momento presente, de falta de aceptación del gozo del momento presente, y además compartiendo esa alegría de ese gozo. Entonces se nos ha inoculado desde muy pequeño, desde que venimos al mundo, esa necesidad de comparar, y eso es una herramienta útil, como las herramientas del mecánico, ¿no? El mecánico nos arregla el vehículo gracias a su talento, gracias a su capacidad. Escucháis las motos, ¿no? Porque aquí mañana es el Gran Premio de Jerez y está toda la... no quiero cambiar de tema, pero bueno, está toda la provincia de Cádiz llena de motos por todas partes. Aquí haya el gobierno que haya, de derecha o de izquierda, todo el mundo quiere que la fiesta del ruido no cese nunca, ¿no? La fiesta del ruido, la fiesta del mundo. Todo el año es carnaval, como dicen por aquí. Todo el año es la fiesta de la carne, carnaval, la fiesta del mundo. Pero bueno, yo voy a hablar de la dualidad de carne y alma. Esa es una dualidad también, ¿no?, que necesitamos, pero que no necesita nuestro ser, que no necesita nuestro entendimiento natural. La comprensión humana es la que tiene estas necesidades. Nuestro entendimiento natural no necesita de dualidad alguna. Bueno, pues estas dualidades, por ejemplo, estas nuevas dualidades, una de ellas es la dualidad religión-espiritualidad. Esto se da mucho en Occidente, ¿no? Y de rebote pues lo vemos que en los países latinoamericanos, ¿no? Yo no sé si los países latinoamericanos, Colombia, México, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, que también es un país latinoamericano, ¿no? Porque digo yo que un país que tiene 50 millones de hispanohablantes, es decir, el tercer país del mundo, el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes, habrá que llamarlo hispano también, ¿no?, aunque sea anglosajón y sea, bueno, como decía un norteamericano precisamente, donde más nacionalismos hay
refiriéndose a España, ¿no? Porque alguien le dijo, no, es que ustedes no tenéis el problema de los nacionalismos que tenemos aquí. Dice, no, nosotros tenemos nacionalismo de todas clases, los coreanos, los polacos, los italianos, los irlandeses, los mexicanos, los puertorriqueños, nosotros tenemos todas las nacionalidades aquí. Entonces sois ustedes los que estáis más simplificados, ¿no? Eso decía él, ¿no? Bueno, como os comentaba, no sé yo si etiquetar de occidental a los países latinoamericanos, ¿no? Para mí la etiqueta de occidental, pues, ni es buena ni es mala, ¿no? No significa nada, ¿no? De hecho, puede significar muchas cosas malas, ¿no? La imposición de modelos económicos que mandan a la miseria a millones de personas, a millones de pueblos. Eso también significa la palabra occidente. Entonces, a mí me da igual sea o no sea occidental, vamos, que no tengo ningún interés en que se me etiquete, ¿no? Como dicen por ahí en los vídeos que ahora hacen, dicen que estas chicas, porque yo normalmente escucho a las mujeres, ¿no? Me gusta más escuchar a las mujeres que suelen ser más inteligentes, lo cual no quiere decir que entre los hombres haya también mucha gente inteligente. Ya ha dicho en algún vídeo que los hombres son más manipulables, ¿no? Esa necesidad de tener notoriedad social les condiciona a ser más fácilmente manipulables. La mujer, como no tiene o no ha tenido hasta ahora, aunque ahora ya empieza a tenerla, esa necesidad de notoriedad social, pues resulta más difícil manipularla. Cierto que es más adaptable a la realidad a la cual nace, pero adaptabilidad y manipulabilidad son dos conceptos distintos, ¿no? No es lo mismo que tú te adaptes a que te manipulen. Oye, si tú te adaptas es porque tú quieres adaptarte, ¿no? Entonces hay una voluntad propia, entonces no te están manipulando. Bueno, pero yo voy a dejarme de introducciones y voy a hablaros de estas dualidades. La primera, como os comentaba, era religión, espiritualidad. En Occidente la idea de religión es un organismo que tiene unos dogmas, unas doctrinas a las cuales debemos de someternos, ¿no? Esa es la idea equivocada que se tiene en Occidente. Por eso decía precisamente Nietzsche y otros filósofos de Occidente que el budismo era una religión atea, pero decían que eso porque ellos no sabían lo que era una religión. Religión significa religar, unirse a la divinidad, reconocerse en el espíritu, reconocer en sí la fuente de vida, es decir, lo que llamamos Dios, que no es algo simbólico, que es una verdad. Dios es una verdad, porque si tú no lo vives como algo verdadero, estás etiquetando a Dios de algo simbólico. En el mundo hay símbolos, en el reino de Dios no hay símbolos. Mi reino no es de este mundo, eso dice Jesús de Nazaret, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, con las herramientas de este mundo no podemos acceder a la comprensión de lo que ese reino significa, de lo que ese reino es verdaderamente. Bueno, como os comentaba, esto de religión, espiritualidad es una dualidad que sale hoy a la luz para establecer esas diferencias. ¿Cuál es la verdadera espiritualidad? Es algo que te determina a hacer y hacerlo gozosamente un trabajo interior de identificación con esa fuente, de manifestación de lo que verdaderamente eres, es decir, un cultivo de los valores que para ti son significativos, son positivos. Esa es la verdadera espiritualidad. Entonces, hoy en día, pues socialmente en muchos foros pues se tiene esa necesidad de establecer esa dualidad para de alguna manera bajo la palabra religión ocultar, poner, indicar una serie de valores que son negativos, que nos hablan de segregación, que nos hablan de necesidad de culpabilizar a los que no pertenecen a nuestra religión, que nos hablan de necesidad de poner fronteras. Bueno, ya he comentado alguna vez, como por ejemplo la Iglesia Católica hereda el Imperio Romano, ¿no? No lo digo yo, lo afirma, lo manifiesta la propia Iglesia Católica en su momento. Hoy día, lógicamente, este lenguaje no se utiliza en esta iglesia ni en ninguna otra. Pero ella hereda el Imperio Romano y por eso se ubica en Roma.
por eso está ahí en la capital de ese imperio, ¿no? ¿Y qué hacen los imperios? Los imperios pues se expanden a través de la guerra, a través de la muerte, a través de la opresión, a través de la imposición. Es decir, la palabra imperio no alude a nada positivo. Eso no significa que no valoremos nuestra lengua, que viene del latín, aunque hoy algunos lo ponen en duda, ¿no? Pero parece que esto es difícil ponerlo en duda. Y muchos elementos de nuestra cultura que tienen que ver con el latín, ¿no? Tanto es así que como todos sabéis, los latinoamericanos se llaman latinos, ¿no? Se llaman latinos, ¿no? Pero realmente esa palabra viene de Roma, ¿no? Realmente los latinos, como alguien dice, los latinos son los rumanos, los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses, son los que han heredado una cultura latina a través de ese imperio romano. Pero cierto es que también ha llegado hasta América, ¿no? Como veis, la historia realmente es igual para todos. Aquí en la península ibérica también había unos pueblos primitivos que fueron eliminados, ¿no? Celtas, íberos e infinidad de pueblos que ya pues no existen, porque fueron eliminados a través de esas invasiones. Y la más definitiva pues fue la de los romanos, ¿no? Aunque luego hubo invasiones también importantes como la de los árabes, por ejemplo, ¿no? Algunos hoy en día quieren convencernos de que los árabes vinieron aquí dando besitos y abrazos y que eran muy buenos, que no eran malos como nosotros, los cristianos, ellos eran muy buenos, y esa idea pues la quieren imponer, ¿no? Pero es difícil que convenzan a alguien, sobre todo a los propios historiadores, ¿no? Los imperios, ya como os comentaba, todos sin excepción, todas las invasiones son violentas, todas sin excepción. Entonces, como os comentaba, pues aquí en España es exactamente igual que en México, que en Colombia, que en Perú, donde había unos pueblos que ya o no existen o apenas existen ya, es que solamente subsisten algunos elementos culturales en algunas comunidades indígenas. Pues aquí en España era igual, fue arrasada una cultura como pasa en todas partes, ¿no? Él decía algún filósofo que el mundo avanza por el lado del mal, y lógicamente estos imperios, estas guerras, estas invasiones pues dan noticia de ese mal. Y aún así, de esos romanos heredamos lengua, cultura y muchos elementos importantes, ¿no? Bueno, pues espero que os haya quedado claro esta diferencia de por qué existe la religión y la espiritualidad. No se trata de que ataquemos a un concepto y a otro, sino simplemente de que manifestemos de por qué existe esa necesidad de establecer esa dualidad. La necesidad es que necesito ver lo negativo en la palabra religión y necesito ver lo positivo en la palabra espiritualidad. Las palabras significan lo que determinemos que signifiquen. La palabra concha es un nombre muy bonito aquí en España, ¿no? Me parece a mí que en Argentina significa otras cosas, ¿no? Entonces, en cada sitio puede tener una palabra sus propias connotaciones, ¿no? La palabra mina, ¿no? Que escuchamos en Chile y en otros países, ¿no? Sabemos que se refiere a cosas distintas que lo que aquí entendemos cuando decimos esa palabra. Dice mina, lo que piensa todo el mundo es o en ese artilugio que desgraciadamente mata a personas en la guerra, o en ese trabajo que también es tan peligroso para tantas personas, ¿no? En el que hay que hundirse en las entrañas de la tierra. Bueno, vamos a hablar de otra dualidad. La primera era religión, espiritualidad, y esta otra dualidad es amor y enamoramiento. Amor y enamoramiento, ¿no? Esa es otra necesidad que tienen algunos y que es como la anterior, ¿no? Otra necesidad que se tiene de establecer dos conceptos distintos, ¿no? Para relacionar lo negativo con uno de los conceptos y lo positivo con el otro.
Bueno, pues, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues se quiere, en estas palabras en concreto, se nos quiere dar a entender que enamoramiento es un estado superficial, ¿no? Estoy enamorado, estoy como atontado, ¿no? Estoy como... Eso es lo que se nos quiere entender, mientras que el amor es un estado de permanente, es un estado de fortaleza. Esa es la idea que se necesita. Pero realmente enamoramiento y amor significan exactamente lo mismo. Enamoramiento. Estar en el amor, estar enamorado, estar en el amor. Estar encantado y escuchar cantos significa lo mismo. Estar encantado es estar rodeado, etimológicamente, estar rodeado de canto. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, es la palabra gracia. Estar en la gracia de Dios o estar agraciado con ello significan lo mismo. Por lo tanto, si tenemos la necesidad de establecer dos significados distintos, pues será una cosa personal, ¿no? O social de un grupo, ¿no? Pues lo mismo pasa con estas palabras. Amor y enamoramiento significan lo mismo. De hecho, nos enamoramos porque tenemos la necesidad de reconocer el amor en nosotros. Bueno, sobre el amor podíamos hablar mucho, ¿no? Solo existe, hablé en algún vídeo de que solamente existe el amor espiritual. Y justamente eso es lo que garantiza de que puedas tener una pareja con la cual tener una relación gozosa. Que solo exista el amor espiritual no solamente no te impide el que tengas una relación con una persona, sino que es lo que garantiza de que esa relación va a ser gozosa, va a ser plena y va a ser creativa, constructiva y buena para todos. Ya hablaba en otro vídeo también de las relaciones de hoy en día, que las relaciones que verdaderamente hoy en día cuajan son aquellas que son creativas, son aquellas que no tienen una idea segregante con respecto a la comunidad, con respecto a nuestros semejantes. Y ponía el ejemplo del músico y del libretista de una ópera o de una zarzuela. Ambos cumplen roles distintos, pero su unión da fruto a esa creación que es esa obra, esa zarzuela o esa ópera. Pues lo mismo es el matrimonio, lo mismo es la relación entre dos personas que se aman. Tienen hoy en día, porque es lo que hoy vivimos, tienen que tener un fin creativo. Un fin creativo que sea un aporte para la comunidad. Y eso garantiza de que esas relaciones van a cuajar positivamente. Bueno, otra dualidad que se nos da hoy en día es la de dolor, sufrimiento. Esto lo vemos en una frase que se ha hecho muy popular, ¿no? En internet, ¿no? La gente va retuiteando, compartiendo este tipo de frases y al final pues se hacen virales. Dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es una frase que lo que pretende es invitarnos a seguir sufriendo. Es decir, no se nos invita a algo que sea bueno, ¿no? Porque a mí lo que a mí me gusta es que me inviten a ser feliz, a pasarlo bien, a compartir alegremente, a disfrutar de la naturaleza, de la belleza, de la creatividad. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? No creo yo que sea normal que a alguien le guste que le inviten a sufrir, ¿no? Entonces esta frase es una frase muy mundana. Es una frase muy mundana, pero que efectivamente hay que reconocer que es significativa para muchas personas. Y puede ser significativa hoy en día para todos, y a lo mejor para mí también. No voy a decir que no, ¿no? Yo estoy en el mundo y igualmente pues... Ya lo decía alguien, ¿no? El que tiene gran conocimiento de los males del ego es porque está muy metido en ese ego. Entonces yo no pretendo ubicarme en una posición de superioridad con respecto a nadie, ¿no? Escuchamos a otras personas porque... ¿Por qué escuchamos a otras personas? Porque yo, por ejemplo, porque yo escucho a otras personas? Porque a través de sus palabras tienen esa capacidad
o tienen esa tienen ese don que han cultivado, que no es exclusivo de ellos, sino que todos los dones están en nosotros. Tienen ese don de, a través de la palabra, comunicar lo que a algunas personas pues nos puede resultar difícil hacer, ¿no? Al llevar a la forma de las palabras eso, le damos continuidad, lo arraigamos en nuestra realidad y por lo tanto lo arraigamos en la realidad de aquellos que comparten este camino en el mundo con nosotros. Bueno, entonces espero que comprendáis bien esta dualidad de dolor-sufrimiento que establecemos. Verdaderamente la vida no es dolor, la vida no es sufrimiento. Vivir es sinónimo de amar. Amor significa amor, que la muerte no existe, que la muerte no es real. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra amor. Es decir, significa eternidad, significa incondicionalidad, significa lo ilimitado, lo infinito, el universo. Y el universo es algo que está en ti. Porque si no hay separación, el universo íntegro está en ti. Nada te es ajeno. Eres testigo de la realidad que tú estás reconociendo en ti, o que estás a expensas de reconocer, cuando hablamos de algo conflictivo, ¿no? Los conflictos de los cuales somos testigos son conflictos interiores con los cuales estamos lidiando o con lo que inconscientemente estamos expuestos a lidiar. Bueno, no me voy a extender más sobre este tema porque ya he hablado mucho de que la vida es en gozo, la vida es felicidad, la vida es alegría. Si la condición humana ha puesto la condición del dolor o sufrimiento para que esa vida se vaya desarrollando en el mundo, pues es una decisión que perfectamente puede cambiarse. Lo vemos en los pueblos primitivos, ¿no? En las comunidades indígenas, ¿no? Ellos están en contacto pleno con la naturaleza, conocen la naturaleza, conocen los árboles. De los celtas había hablado anteriormente. Los celtas conocían todos los árboles, conocían detalles del alma de cada árbol. Para nosotros los árboles son cosas, vemos que se cortan como aquí, ¿no? Como ahora se han puesto de moda en algunas ciudades, ¿no? Cortan todos los árboles, le cortan todas las ramas ante la indiferencia de todos los ciudadanos. Son como si fueran cosas que no están vivas, ¿no? Hemos perdido la conexión con la naturaleza, pero podemos recuperarla. Como comentaba, los celtas tenían un gran conocimiento de la naturaleza y nosotros podemos recuperar esa conexión con la naturaleza. Y vivir, la naturaleza es la vida, ¿no? Como decían un mural que han puesto por aquí los niños, ¿no? Y nosotros lo vemos y decimos, qué bonito. No, qué bonito no, eso es una enseñanza para todos. La vida es la naturaleza, una enseñanza para todos. No para decir qué bonito, qué listo, qué gracioso los niños. No, una enseñanza para todos. La vida es la naturaleza. Y si la vida es la naturaleza, lo lógico es que vivamos en ella, porque somos naturaleza. Si la vida es la naturaleza, lo que somos, vida, y Dios es un Dios de vida, como bien dice Jesús en los evangelios. Lo que somos, vida. Decir que somos vida es decir que somos naturaleza. Entonces, bueno, como os comentaba, en esa identificación total con la naturaleza no concebimos el dolor, el sufrimiento. Lo vemos en los animales salvajes, la vejez. Tú ves un animal en la selva, si te vas a cualquier país donde los animales todavía vivan en la naturaleza sin que el hombre los acose y los elimine. Tú no puedes identificar qué animal, qué lobo, qué elefante o qué oso es joven y cuál es viejo.
porque el concepto de vejez, tal como lo entendemos en la condición humana, no se da en los animales que viven en la naturaleza. Se dan en algunos animales domésticos, porque se han adaptado a la condición humana. Lo podemos ver, por ejemplo, en los perros, ¿no? Que es el mejor amigo del hombre. Ya sabemos cómo los hombres tratan a los perros. Seguimos viendo por aquí decenas de perros abandonados que te persiguen, que te ladran, que te dicen qué pasa con nosotros, que nos han dejado aquí, esos que decían que nos querían tanto. Seguimos viendo por aquí perros que se usan como alarmas baratas, que pasan la noche a la intemperie. Yo he estado haciendo los caminos de Santiago y por Galicia hay miles y miles y miles de perros que pasan la noche a la intemperie, sin que se haga nada al respecto, porque están ahí para supuestamente como alarmas baratas, como ya os comentaba. Bueno, esto ya en un poema que escribí, que se llama precisamente así. Son las alarmas baratas con las que a los perros matas. Ya me expandía, o mejor dicho, en breves palabras decía lo que yo pensaba de este tema. Bueno, pues otra dualidad de la cual podemos hablar, que hoy escuchamos en algunos maestros espirituales que hoy pues dan muchas conferencias, escriben libros, etcétera, etcétera, es la dualidad, aunque ellos no hablan de esta dualidad, ¿no? Pero yo sí voy a hablar de ella. Es la dualidad tinieblas, noche oscura del alma. La noche oscura del alma y las tinieblas. Las tinieblas es lo malo y la noche oscura del alma es lo bueno, porque la noche oscura del alma nos permite amanecer a la verdad. Esa es la idea que San Juan de la Cruz nos transmite en sus versos. La noche oscura del alma. Es una noche oscura porque nos privamos de todos los apegos que habíamos creído que era la vida. Todos los apegos mundanos que teníamos puestos en un pedestal, con respecto a los cuales teníamos expectativas, que pensábamos que esa era nuestra verdadera vida. Al liberarnos, al soltar, como también se dice hoy en día, al soltar todos ellos y liberarnos, pues es posible que nos veamos en una noche oscura del alma. Esta noche oscura del alma lleva a muchos ateos, a escritores, a intelectuales del siglo XX. Hemos visto como muchos se suicidan, ¿no? Porque llega un momento en el que ven que el mundo es una mentira. Las expectativas, los apegos, el mundo es algo reactivo. La vida en el mundo es algo reactivo siempre. Es consecuencia de una negación de tu integridad. Entonces estos intelectuales como Stefan Zweig, como Ernest Hemingway, que tenían una filosofía feliz de la vida, muchos de ellos, ¿por qué se suicidan? Porque son conscientes de lo que es el mundo. Un día despiertan a esa mentira del mundo y no pueden cargar con ella. Entonces tienen que abandonar el mundo, porque el mundo no merece la pena vivirse. Entonces si tú eres ateo, si tú eres una persona que no tiene fe en nada que hable de una verdad por la cual merezca la alegría, por mejor decir que decir la pena, merezca la alegría vivir, si tú no tienes esa verdad, si tú no reconoces esa verdad en ti, pues cuando tú despiertas ante la evidencia de que el mundo es una mentira y algo reactivo, algo consecuencia de negarse uno a sí mismo, cuando tú despiertas ante esa evidencia que está disponible para todos, pues lo que quieres es irte del mundo. Entonces estos intelectuales cogen y se van, simplemente. Pero San Juan de la Cruz y otros místicos o otros filósofos o otras personas que tienen esa fe en la verdad, esa fe en que la vida tiene sentido, en que la vida tiene un propósito, en que la vida es un regalo, como decía esta piloto española. Esas personas, pues lógicamente ese fin de la vida en el mundo verdaderamente es el renacer a la verdad. Eso es a lo que Jesús se refería cuando decía que tenéis que nacer de nuevo, que tenéis que morir para el mundo, no morir verdaderamente, porque Dios es un Dios de vida, por lo tanto no concibe la muerte. Entonces, bueno, lógicamente las tinieblas, hablamos de las tinieblas porque ya necesitamos una idea
un concepto en donde ubicar todo lo tenebroso, ¿no? Todo lo que la noche, ¿no? En la cual nos ocultamos, ¿no? Habéis visto por qué en la noche es un lugar de placeres, donde la gente busca los placeres, porque quiere ocultarse, ¿no? Eso lo dice algunas personas, incluso sin rubor, dice, me encanta estar en una gran ciudad, en Madrid, en Barcelona, en Londres, porque yo me voy de juerga y nadie me conoce, ¿no? O sea, sin ningún rubor dan noticias de que no se aprueban en lo que hacen y por lo tanto quieren estar ocultos, ¿no? En la oscuridad de la noche. Ya hemos hablado muchas veces de cómo el karma es simplemente el código que tú te aplicas consciente o inconscientemente a ti mismo. Eso es el karma. En la verdad no hay karma alguno. Ya poníamos el ejemplo, no quiero cambiar de tema, ¿no? Pero poníamos alguna vez el ejemplo del que roba en el supermercado, ¿no? Y presume de ello. Simplemente con la palabra que usa ya se está determinando a sí mismo a recibir un castigo, porque para nadie robar es bueno, y por lo tanto cuando alguien dice he robado esto en el supermercado y presume en sus entornos, como pasa en determinados entornos marginales, ¿no? Hay quien roba y no contento con robar necesita alardear de su hazaña, ¿no? Quien tiene esa mentalidad de carencia, él cree que, porque todo el que roba tiene una mentalidad de carencia, el que tiene esa mentalidad de carencia cree que esos pequeños éxitos son la verdad, una verdad de la cual se puede alardear. Pero bueno, de esto ya también he hablado en otros temas. Os quería ahora, aquí vemos a la persona que presume de robar, y ahora os quería hablar de un salvaje imaginaos un salvaje que se haya criado en una selva, que no conozca, y llega a un supermercado y empieza a coger cosas. Él no tiene, la idea de robar no existe para él. Él hace lo que hace en la naturaleza. Ve un coco y lo coge y se lo come. Ve una pera, una manzana, ve un pescado. En el supermercado hace lo mismo que en la naturaleza. Él no tiene idea alguna de culpa, no tiene idea alguna de lo que es robar. Él vive en la abundancia de la naturaleza. Y por lo tanto, si algún día llega a un lugar urbano donde existen esas cosas que llamamos supermercados, la idea de robar no existe en él. Por lo tanto, fijaos que formalmente hace lo mismo que el ladrón del barrio marginal. Coge cosas del supermercado, pero él no está robando. Él tiene en sí un código que no es el que tiene el personaje del barrio marginal. Y entonces para él no existe ese karma. No existe el karma para él, porque él no está robando. El salvaje no está robando, simplemente se está proveyendo de la naturaleza de la abundancia que se le ofrece, porque esa es su perspectiva, porque esa es su interpretación. Entonces esto es muy importante dejarlo claro, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las dualidades. Otra dualidad, pues por ejemplo el demonio y Lucifer, ¿no? También vemos de la cual se nos habla, ¿no? El diablo y Lucifer, ¿no? No sé yo por qué apunté esta dualidad aquí, pero bueno, supongo yo que será más o menos porque necesitamos creer que hay un personaje ahí malévolo que nos condiciona a portarnos mal, ¿no? A que vea una muchacha muy guapa y la mire con deseo, ¿no? Yo no soy responsable, el culpable es el diablo que me está tentando, ¿no? Fijaos que esa es una manera de quitarse la responsabilidad de sí mismo, ¿no? Culpabilizamos a un supuesto ser al cual llamamos diablo, ¿no? Bueno, pues hay una dualidad con esto, porque ahora Lucifer, ¿qué pasa? Lucifer significa el que carga la luz, el que lleva la luz. Entonces algunos necesitan relacionar a ese Lucifer con algo positivo, y entonces ya crean esa dualidad. Lucifer, el que lleva la luz, y el demonio, que es el que esa entidad mala que es responsable de todas nuestras malas inclinaciones, ¿no? Lógicamente, mientras relacionemos esas malas inclinaciones con algo ajeno a nosotros, no nos estamos responsabilizando y estamos manifestando voluntad de no conocernos a nosotros mismos, de no conocer la condición humana
con todo lo que podamos etiquetar de bueno y con todo lo que podamos etiquetar de malo. Porque sí, por eso llega un momento en el cual la idea de diablo, de demonio, debe ser trascendida. Jesús posiblemente hablara alguna que otra vez de demonio, de diablo, porque esa es la realidad en la que cree todo el entorno al cual se está dirigiendo. Jesús de Nazaret, como otros maestros, utilizan el lenguaje que puede ser comprendido por aquellos que están en torno suyo. Bueno, pues otra dualidad que tengo aquí apuntada es la de todopoderoso y co-creador, ¿no? Dios todopoderoso y co-creador. Tampoco sé yo por qué había apuntado esto. Bueno, supongo que tiene que ver con el poder, ¿no? Esa palabra tan importante hoy en día. Fijaos, es tan importante que si se te ocurre un partido que se llame Podemos, por ejemplo, es muy probable que dé un buen resultado social, ¿no? De que te vote mucha gente, ¿no? Podemos, esta idea apareció en el fútbol, ¿no? La usaban los comentaristas de algún Podemos, adelante España, ¿no? Cuando España, me parece que fue cuando España ganó la primera Eurocopa. Y de ahí viene esta palabra, de ahí viene eso de Podemos. Entonces, bueno, esto de todopoderoso y co-creador, pues sí, puede tener que ver con eso, ¿no? Hablar de un Dios todopoderoso como una idea. ¿Qué pretendemos cuando hacemos eso? ¿A dónde ubicamos el Dios? Dice Jesús, el reino de Dios está en vosotros, en ti está el reino de Dios, por lo tanto ese todopoderoso está en ti. Pero eso no significa que el personaje que crees ser en este mundo sea todopoderoso. Eso significa que lo que tú verdaderamente eres emana de ese ser todopoderoso. Y en la medida en la que te reconozcas en lo que verdaderamente eres, ese poder se manifiesta. Pero si tú estás cegado por apegos mundanos, ese poder se manifiesta de manera distorsionada, ¿no? Es cuando vemos personas que son muy inteligentes, que son muy capaces, pero están tomadas por la codicia, por la ambición mundana. Y están tan cegadas que no pueden abandonarlo. Ya os hablaba en alguna ocasión, como por ejemplo los que son políticos. Los que son políticos envejecen antes, los que son políticos padecen muchas enfermedades, están inmersos permanentemente en conflictos, en situaciones de una agresividad que para una persona común sería casi intolerable. Los que son políticos son como masoquistas realmente, y están tan inmersos en esa, ellos están tan convencidos de que están ahí por algo muy bueno para la sociedad, de que se pasan la vida entera en ello, sin poner en entredicho ese camino en el cual están inmersos. Están cegados por una codicia determinada. Entonces en estas personas vemos cómo ese poder se distorsiona y aún así se manifiesta, porque puede llegar lejos, ¿no? Alguien me comentaba de que hay personas, he visto un deportista que es campeón del mundo y es una persona grosera, maleducada, con que no parece que tenga muy buenos valores, y yo le digo, bueno, pues imagínate a dónde habría llegado esa persona si tuviera valores positivos, hubiera llegado aún más lejos. Es decir, que seas campeón del mundo siendo una persona egoísta, codiciosa, envidiosa, cualquier etiqueta de connotación negativa que se te ocurra. Si has llegado lejos así, pues imagínate a dónde hubieras llegado si todos los apegos mundanos no te afectaran a ti. Aún más lejos todavía. Y esa persona a la cual se refería posiblemente podría haber sido uno de los mejores, si no el mejor atleta de la historia, y simplemente fue un señor que un año fue campeón del mundo o campeón olímpico o lo que fuera. A fin de cuentas es muy poquito con respecto a lo que se podría haber hecho, ¿no?
He visto por ahí que Nadal, que dice que va a ver si gana el décimo, el décimo mmm, Roland Garros, me parece. Y para cualquier tenista ganar uno ya sería la gloria máxima, ¿no? Y este coge y gana 10. Pues quizás si este hombre, este deportista, si no tuviera unos valores como que yo personalmente pienso que tiene, pues a lo mejor se hubiera quedado en uno que gana un Roland Garros un año, ¿no? Y hubiera dicho, yo soy de los grandes porque yo he ganado un Roland Garros. Y no hubiera ganado 9 como lleva ya ganado hasta ahora, me parece. Bueno, lo de co-creador, claro, lo de co-creador. Yo no sé por qué lo equiparo aquí o lo pongo en la dualidad con lo de todopoderoso, ¿no? Es quizá porque desgraciadamente todavía los que creen en Dios creen que Dios es una realidad ajena a sí mismo. Y por eso creer en Dios no determina que tú seas una buena persona, que seas amoroso, que seas altruista, que seas comprensivo, porque como ese Dios es algo ajeno a ti, ese Dios que es amor, que es bondad, que es belleza, es algo ajeno a ti, pues entonces tú te crees ajeno a todas esas cosas. Y por lo tanto así es como ves a tus semejantes, sin amor, sin bondad, sin belleza, y por lo tanto los ves como dignos de un castigo, por no tener eso que tú crees que está en ese Dios, pero al mismo tiempo piensas que en ese Dios sí está la voluntad de castigar, porque si no, ¿por qué ese Dios iba a ser un mundo en el cual hay personas en las que no hay bondad, en las cuales no hay belleza? Porque crees que ese mal está en ese Dios, inconscientemente crees que ese mal está en ese Dios. Todos los que creen en un Dios ajeno a sí mismo creen que ese Dios es perverso, aunque no sean conscientes de ello, porque creen que ese Dios ha creado un mundo donde impera la maldad. Bueno, pues voy a pasar a otra de las dualidades que tengo aquí apuntadas, ¿no? Libertad y libre albedrío. Esa es otra cosa en las cuales muchos se ven en la necesidad de establecer una diferencia, ¿no? De decir que son cosas distintas. Libertad y libre albedrío. Dios nos crea en libertad, Dios es libertad. Tenemos la libertad de emprender el camino que queramos emprender, de cultivar en nosotros lo que queramos cultivar. Tenemos libertad total, libertad absoluta. Ya lo decía alguno de estos libros canalizados que hoy se hacen tan populares. Tienes que perdonar a Dios por haberte hecho libre, porque se nos han educado en el temor a la libertad, se nos ha educado en el mundo en el que en la idea de que la libertad es algo peligroso, que puede hacernos daño, porque ya pensamos que la libertad es algo mundano, no un don que Dios nos da. Al pensar que al no responsabilizarnos de esa libertad nunca podemos cambiar el mundo, sea nuestro mundo en particular o el mundo en global, que verdaderamente es lo mismo, aunque desde nuestra perspectiva pensemos que no, desde nuestra percepción condicionada pensemos que no, pero verdaderamente cuando tú te transformas internamente, toda la realidad se transforma. Bueno, como os comentaba, tenemos que perdonar a Dios por habernos dado esa libertad, porque se nos ha enseñado en el mundo se nos ha enseñado que esa libertad es peligrosa. Entonces nos relacionamos la libertad con el amor, con la bondad, con la belleza, con la integridad, con la plenitud, con la abundancia, con la inocencia. No la relacionamos con el peligro en el cual se nos ha maleducado. Entonces algunos establecen esta diferencia entre libertad y libre albedrío porque necesitan
necesitan decir a lo mejor que verdaderamente no somos libres, pero tenemos libre albedrío. Es decir, no somos libres, pero sí lo somos, ¿no? Más o menos ellos quieren decir esa idea, pero si lo dicen así, pensaríamos que son idiotas, ¿no? Que son estúpidos o que piensan que lo somos nosotros, ¿no? Si yo te digo, no eres libre, pero en verdad sí, tendré que inventarme dos palabras para comerte el coco, si no, no puedo. ¿Y cuáles pueden ser esas dos palabras, esas dos ideas? Pues libertad y libre albedrío. No eres libre, pero tienes libre albedrío. O no tienes libre albedrío, pero sí eres libre. Entonces ya juego con esa dualidad para inventarme la filosofía que yo crea que a mí me sirve. Y tengo tanta fe en que me puede servir que efectivamente igual me da un resultado, como antes os comentaba del atleta. El atleta egoísta, ambicioso, codicioso tiene una filosofía de vida que le puede dar un resultado, puede incluso hacerle campeón del mundo, pero a lo mejor si hubiera tenido una filosofía más altruista, que reconozca la fortaleza infinita que está en sí, pues en vez de ganar uno, hubiera ganado 9 o 10 como Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Bueno, otra idea también, otra dualidad que se da hoy en día es la de creación, creatividad. Creación, creatividad. Creación, ¿qué se pretende con esto? Se nos quiere hacer ver que la creación es algo estático, ¿no? Dios hace la creación, la hizo, ¿no? Además la hizo en el tiempo, ¿no? Como si Dios estuviera en el tiempo y no fuera la condición humana en la que se interpreta en el tiempo. Dios hizo la creación, algo ya terminado, ya acabado. Y la creatividad, pues, es una facultad que nosotros tenemos de emular ese don creativo propio de Dios. Pero verdaderamente es lo mismo. La creación es algo dinámico, estamos envueltos en la creación. Esta es la realidad total, esta es la realidad íntegra. La creación es algo activo, estamos creando, porque Dios está en nosotros, Dios crea a través de nosotros. No somos ajenos a la creación, no somos algo que se haya creado y se haya dejado de la mano de Dios, nunca peor dicho. O nunca mejor dicho, se nos haya abandonado de Dios. Dios está en nosotros plenamente, íntegramente, siempre. La verdad de la vida, la fuente de la vida. Entonces esa creación es algo activo que está dándose siempre, eternamente. Siempre es eternamente. Y la creatividad pues simplemente es una palabra para aludir a lo mismo. Entonces creación y creatividad en la verdad significan lo mismo. Esto también es importante subrayarlo. Muchos necesitarán establecer esa dualidad. Pues bien, que sigan con ella, ¿no? Que cada cual siga su camino y el camino que uno toma es significativo para sí mismo siempre. Otra dualidad que vemos aquí es la de sensibilidad, sensiblería, ¿no? Bueno, esta dualidad la uso yo mucho también. Pero fijaos que puede tener un aspecto perverso, ¿no? Si unas muestras de sensibilidad yo con respecto a ellas tengo una especie de antipatía, pues las etiqueto de sensiblería, ¿no? Eso es muy propio, por ejemplo, de algunos varones que han sido educados en que tienen que tener una pose de fortaleza, de que son unos machotes. Entonces esto también van a ver con desprecio unas formas de ser que sean completamente distintas a esas en las que ellos han sido mal educados. Entonces mucho cuidado con etiquetar de sensiblería con esas muestras emotivas que tienen algunas personas que son todo corazón. Entonces esta es otra dualidad que vemos en el mundo. Y la dualidad, la dualidad de las dualidades por antonomasia es la del mundo ilusorio y el mundo verdadero. Prácticamente todo el mundo necesita tener la idea de que cultivar la idea de que hay un mundo verdadero y un mundo ilusorio, pero en la verdad no es así. ¿Para qué ese mundo de verdad iba a tener necesidad de inventarse un mundo ilusorio? La verdad lo es todo, la verdad es el infinito, la verdad es la eternidad. No necesita de inventarse un mundo ilusorio. Luego el mundo ilusorio no es más que una percepción de la condición humana.
y como tal, mientras nos interpretemos en esa condición, necesitaremos de esa dualidad. Pero no es que esa dualidad exista en la verdad. No existe un mundo ilusorio y un mundo verdadero. Solo existe la verdad, solo existe el reino de Dios, la casa de la verdad, ¿no? Utilizando esa idea ese concepto que se da en un curso de amor, en la trilogía de un curso de amor. Bueno, la bondad y el buenismo es otra dualidad que vemos mucho en los medios de comunicación, ¿no? La bondad es la bondad. La bondad es, yo siempre digo, es ese bonding. Bondad seguramente viene de esa palabra germánica, bond, que significa atadura, que significa relación, que significa que estamos unidos, estamos comunicados y que lo estamos siempre. Entonces la bondad es reconocernos en ese bonding, en esa unidad eterna que nos mantiene siempre comunicados. Y al reconocernos en ella, pues damos noticia en nuestras relaciones de aquello en lo cual nos hemos reconocido. El buenismo, pues, es una necesidad de etiquetar de falsa bondad elementos que efectivamente es común que no sean una verdadera bondad, porque la bondad no tiene expectativa, porque la bondad no es una respuesta, no es algo reactivo. La bondad es algo que de manera natural compartimos, manifestamos cuando nos reconocemos en esa bondad. En fin, estas son mis reflexiones sobre las nuevas dualidades. Este es el vídeo que quería hacer porque estaba aquí aburrido y quería entretenerme. Y si alguno os ha sido de utilidad, pues me alegraré mucho, y si no, pues no pasa nada. Seguid escuchando y siguiendo a aquellos maestros y maestras que tantas cosas, tanta enseñanza valiosa comparten en las redes sociales, en sus conferencias, en sus libros, porque yo también sigo a muchas de estas personas y les agradezco todo lo que comparten. Un abrazo, feliz día y hasta una nueva oportunidad.